Hola, buenos días maestra y compañeros. Nuestro equipo está conformado por Kevin, Denilson, Camila, Marta y Kelly. Nosotros venimos a hablarles sobre la Guerra de Texas, la Guerra de la Independencia de Texas o la Revolución de Texas. Después de algunas victorias mexicanas, la guerra terminó inesperadamente con la Batalla de San Jacinto, a más de 300 kilómetros de la actual ciudad de San Antonio. América resultó ser un territorio demasiado grande para los europeos que llegaron desde el siglo XVI y las fronteras no siempre eran muy claras. El Imperio Español tenía un territorio muchísimo más grande del que podía controlar. Cuando hay mucho territorio abandonado, otros países suelen querer ocupar el territorio. Desde el siglo XVIII el norte de Nueva España estuvo en riesgo y en más de una ocasión los ingleses y luego los estadounidenses trataron de ocupar el territorio. Después de siglos de conflicto se llegó a un acuerdo. España cedió la Florida a cambio de que se quedara en claro que de Texas para abajo todo era español, lo cual obviamente no fue así. A los gobiernos se les ocurrió una gran idea. Se abrirían las fronteras de Texas y se invitó a la gente del norte a que se fueran a vivir ahí, siempre y cuando prometieran volverse súbditos españoles, aprender español y olvidarse de su religión. Desde 1819 hubo una migración masiva de colonias estadounidenses a Texas, y aunque decían cumplir las condiciones, siguieron hablando inglés y siendo protestantes. Pronto la población superaba del 10 al 1 de nuevos hispanos, y la cultura era más parecida a la de Estados Unidos que a la mexicana. En octubre de 1835, Texas desconoció el gobierno centralista y se declaró independiente. ¿Por qué sucedió la Guerra de Texas? Entre las principales causas de la independencia de Texas se pueden destacar las siguientes: la continua erradicación de colonos estadounidenses en el territorio de Texas, el descontento de los tejanos con las políticas impositivas y de restricciones a nuevas migraciones impuestas por el gobierno de Santa Ana. Cuando en 1835 fue establecido el gobierno conservador, los colonizadores dirigidos por Samuel Houston declaran su separación de México, alegan que será derrota el pacto federal que una Texas con el de la nación mexicana. Los Estados Unidos, aunque se declararán neutrales, nombrarán 4 cónsules que residirán en Texas y cuyo propósito real será facilitar el desarrollo de la revuelta e independencia de la provincia y su anexo final. El 2 de marzo de 1836 harán su declaración de independencia y 15 días más tarde adoptarán una constitución que dispone la esclavitud perpetua. Nombrarán presidente de Texas al colono afroamericano David Bowie y como vicepresidente al mexicano Lorenzo Zavala. Antonio López de Santa Anna y datos interesantes de la Guerra de Texas. Antonio López de Santa Anna fue gobernador de Yucatán de 1824 a 1825. También fue gobernador de Veracruz en 1829, nacido el 21 de febrero de 1794. La Guerra de Texas comenzó en territorio tejano el 2 de octubre de 1835. Para antes de la guerra, en 1834 había un estimado de 30,000 angloparlantes en Texas, en contraste con los 7,800 residentes nacionales mexicanos. De la guerra en Texas estalló el 2 de octubre de 1835 con la batalla de González. Las fuerzas insurgentes tomaron rápidamente La Bahía y San Antonio Béjar. La guerra comenzó en el territorio texano el 2 de octubre de 1835. Surgió con la batalla de los González. Rápidamente las fuerzas texanas tomaron La Bahía y San Antonio Béjar, aunque pocos meses después serían derrotados tras la conclusión de la guerra. Se formalizó la anexión de la República de Texas en facto. Las partes en conflicto fueron México, la provincia de Texas, perteneciente jurídicamente por aquel entonces al estado de Coahuila y Texas, y algunas partes de los Estados Unidos de América. Fue un proceso político y militar que se desarrolló en el noroeste de México entre el 2 de octubre de 1835 y el 21 de abril de 1836. Y con esto concluimos la exposición sobre la Guerra de Texas. Por nuestra parte sería todo. Agradecemos su atención prestada.